Hola a todos, todas y todes, somos Cande y Gonza. ¿Cómo están? Esto es Decimos Cosas. Estamos inaugurando este espacio que va a ser una vez por semana para nada más y nada menos que decir cosas. No estamos en una despolitización donde queremos hablar de nada, queremos hablar de cosas, tampoco queremos tirar postas, así que no vamos a tirar verdades, sino que vamos a hablar un poco de la agenda de la semana, pero también de nuestras preocupaciones en un espacio que tiene la intención de ser relajado acá en mi casa, en un departamento de 40 metros en Palermo, obvio. Pero bueno, vamos a hacer eso básicamente y yo diría que vayamos arrancando. No sé si me faltó algo. No, ya que estamos, digamos cosas, hablemos. Hablemos. Para eso estamos. Para eso estamos, para decir cosas. Claro. ¿Con qué vamos a arrancar esta semana? Yo arrancaría con precios justos. Bueno, con la inflación. El problema Con la inflación, sí. ¿Qué política va a tener el gobierno para enfrentar la suba de precios? Sí, más que porque política diría como, bueno, esta situación inflacionaria donde todos estamos acostumbrados, ¿no? A esto de que uno va a comprar algo y cambio de precio, ya digo, no hay ningún tipo de relación de precios relativos. Bueno, ¿qué medida se va a tomar a esto? Porque no es lo mismo hablar de 40% de inflación, que ya era muy alto, que de repente hablar de un 80% de inflación interanual, ¿no? Proyectada de alrededor de 100%. El propio gobierno en el presupuesto le da un 95%, ¿no? Sí. La revisión del presupuesto de este año. Claro, hay un problema que es que, como vos decías, parecería que los precios están desanclados de alguna forma, como se les suele decir los economistas, le decimos desanclados porque no hay una variable que contenga esta suba de precios. Ahora, frente a ese problema, vos mencionabas recién el tema de esta medida de precios cuidados. Tiene más que ver con... precios justos. Precios justos, bueno. Precios cuidados es el programa que existe desde 2014, que tuvo muchas modificaciones a lo largo de su historia, pero sigue funcionando. El tema es que claramente no está alcanzando, no está teniendo los objetivos que quiere cumplir. Pero más que un ancla o más que una política, como vos decías, que no es una política, sino que parecería ser más una especie de referencia de precios, de tratar de contener de alguna forma la inercia, pero no tratar de darle una solución de fondo al problema inflacionario, ¿no? Sino que después incluso de que tuvimos varias semanas y que incluso se está discutiendo en estos días de cuál va a ser la política del gobierno para estabilizar las variables, ¿no? De anclar las variables, esto alrededor de un congelamiento que se discutió hace unos días. Eso terminó mutando en este programa de precios justos que parecería ser bastante acotado, ¿no? Algunas pocas empresas. O sea, como para ordenar un poco el contexto, nosotros veníamos charlando, ¿no? Se venía charlando de, digo nosotros porque nos juntamos hace 2 años con Gonza una vez por semana, así que seguramente lo veníamos charlando, pero se hablaba más de un plan de estabilización. Un plan de estabilización es un plan de shock, o sea, es como decir, bueno, mira, voy a liberar ciertas variables ahora, que generalmente tiene que ver con una devaluación brusca, con algún cambio de precios así fuerte, y a partir de eso digo, bueno, congelo todo, claro, como nos mantenemos todos así frisados. Y que queden estables, por eso el nombre, ¿no? Estabilizar las variables, que en este caso sería la inflación, el dólar, pero también los salarios. Sí, es que plan de estabilización también hace como que suene bien, ¿por qué? Porque uno dice, che, puede haber esta idea de que no sabemos cuánto vale algo. No sé, el otro día un amigo me decía, mira, voy al kiosco, el agua me sale 100, enfrente me sale 180, y yo voy y pago 180 y no me doy cuenta de que es un delirio pagar eso el agua. Y pienso y 180 y la verdad es que yo ya ni sé cuánto está un agua precios, en un kiosco. Uno, por ejemplo, mira a la hora de comprar, qué sé yo, un micrófono o una luz, lo que sea, en comparación a, por ejemplo, salir a tomar una birra o salir a cenar, y uno no sabe qué está barato, qué está caro. Uno dice, bueno, me sale esto, no sé, me pasó este fin de semana de salir a tomar una birra y no saber si eso era barato o caro en comparación a comprar, qué sé yo, un monitor en cuotas. Totalmente. El tema es que lo que sí está estable son los salarios. Entonces uno puede decir, bueno, sí, no me parece mal que de repente el agua salga a 180. El tema es que llega el 20 de ese mes y la plata no te alcanzó más porque tu salario se mantuvo. Y si bien obvio que hay paritarias, porque vivimos en un país con inflación hace muchos años y digo, suele haber paritarias bastante seguidos si comparás con otros países, bueno, la paritaria nunca alcanza. Digo, las paritarias habían firmado del 60-65% como se proyectaba la inflación, y ahora las paritarias están mucho más cerca de ese 95, 98 para aceiteros. Claro. Y 130 pide a Pablo. Claro, Pablo Moyano pide arriba del 130. Pide Pablo, mi amigo. No sé cuántas veces te juntaste a tomar una birra con él. Digo, también tiene que ver con que
uno los cuenta con los dedos de la mano, ¿no? A esta cantidad de gremios, de sectores que están pidiendo, en el caso de camioneros, pero que algunos consiguieron, como el neumático. Uno puede contar 5 o 6. ¿Cuánto cerró el neumático al final, que ahora no me acuerdo? El problema es que fue una revisión, depende cómo uno lo mida. Sí, porque miden el año distinto. Claro, la paritaria tiene el diferencial de neumáticos es que se consiguió una cláusula de revisión que esté 10 puntos por encima del IPC para el año que viene. Claro. Ese es como el diferencial que el resto de los sectores no lo consiguieron. Pero estamos hablando de sectores de la industria muy particulares, en donde tenemos al mismo tiempo un mercado laboral, un mercado de trabajo que deja fuera toda una cantidad de personas cada vez mayor. A medida que pasan los años es cada vez más gente que se queda fuera de las paritarias. Entonces eso también lleva a que, está bien, estos números son representativos, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto estas paritarias son representativas del conjunto de la realidad socioeconómica que tiene el país, que está en su conjunto está muy lejana de estos aumentos del 100%, por más que... Sí, y las diferenciaciones, no es lo mismo lo que... O sea, en promedio incluso, el sector privado suele tener aumentos más altos que el sector público, porque también, digo, en este contexto con el Fondo Monetario de ajuste, donde se controla. Y bueno, en los salarios que paga justamente el Estado, y que no es menor cómo impacta eso, o en jubilados, jubiladas y demás, que bueno, pueden tener actualizaciones, pero que esas actualizaciones siempre corren por detrás de el poder que tienen los sindicatos de los sectores privados, que tienen otras herramientas también para luchar, ¿no? Ni hablar de los informales que, claro, bueno, quedan como debajo de la alfombra. Sí. Hace unos días veía una medición que decía que a partir del 2017, que fue cuando empezó a caer el poder adquisitivo del salario, cuando empezó a perder en términos reales el salario, lo que pasó fue que los trabajadores formales perdieron alrededor de 20 puntos hasta el día de hoy en el acumulado, pero cuando se desagrega, los informales están alrededor del 30%, casi un tercio de su poder adquisitivo que tenía hace 5 años atrás, lo cual es brutal, ¿no? Para la gente que no tiene la posibilidad de acceder a una paritaria, de un trabajo en blanco. Ahora, la contracara de esto, y que creo que es un diagnóstico que no solamente lo tenemos nosotros, que nos juntamos a charlar, que tenemos una visión crítica de toda esta situación, sino que también existe dentro del gobierno, incluso hasta dentro de una gran parte del empresariado, es que hay una variable que está más adelantada que el resto, si se quiere, que está desanclada, pero que camina a una velocidad mayor al resto, que son las ganancias de los empresarios, ¿no? Sí. Los márgenes brutos, como se les dice. Ahí, para usar la fuente, fue Rubinstein el que dijo, el viceministro de Economía, claro. Viceministro de Economía, Rubinstein, no Rubinstein, el de Salud. Sí, el que dijo, bueno, si están todos los precios, si están avanzando, no todos están desactualizados. Los márgenes de ganancia no están desactualizados, y de hecho salió hace poco ese informe del CEPA que hablaba de los márgenes de ganancias de las principales alimenticias, ¿no? Claro. Pensando que los alimentos son como esos productos más sensibles porque impactan en todos y en todas, pero obviamente que en las personas que menos recursos tienen más destinan a consumir eso. Entonces es como un sector bastante complicado para decir, estamos en un contexto de una inflación altísima, de que la gente no está llegando a fin de mes, y bueno... parece como algo apocalíptico, pero en cuanto vamos a estar hablando de que la gente no llega a comprar la comida, ¿no? Claro, y que en este contexto no es que estamos perdiendo todos con la alta inflación, porque muchas veces se discute de que, bueno, con la inflación alta perdemos todos. Bueno, hay sectores que pierden más que otros, ¿no? Quienes viven de un salario, quienes están en negro, quienes viven con una jubilación, una pensión, más todavía, pierden, mientras hay sectores muy concentrados que hasta incluso se pueden llegar a beneficiar de aumentos descontrolados de precios, y que creo que a lo que iba más allá del diagnóstico de Rubinstein, que después fue compartido por Cristina Kirchner, pero que hay una homogeneidad ahí que tiene que ver con, volviendo al principio, esta política de precios justos, ¿no? De precios justos apunta a unas pocas multinacionales o las empresas más grandes de Argentina, que son las que tienen esta capacidad, si se quiere, de fijar precios o de ser una referencia para el resto de la economía, y que creo que sobre la base de este diagnóstico de que sus ganancias están muy adelantadas con respecto al resto de las variables, es que el gobierno intenta apuntar en ese sentido y decirles, bueno, congelemos los precios, aunque sea de este sector, de los que más favorecidos por todo este proceso, de acá
a 90 días, 120 Sí. días. De ahí a que lo pueda hacer ya es un debate. Sí, la propuesta son 1.500 productos por 3 meses y que el precio salga impreso en el producto, Claro. que eso sería lo más importante porque vos ahí no dependés de la comercialización, sino que arreglás directamente con el productor y ya no tenés el problema del consumo de cercanía, que suele ser un poco más caro, Claro. o un montón de otras dificultades en controlar los precios, porque al fin y al cabo, digo, vos podés hacer el acuerdo que sea, pero si después en la góndola el precio es otro, y bueno, la persona va a acceder al producto que está en la góndola. Claro. Entonces hay un montón de problemas en cómo se ejecuta esa política, más allá de que después salga precios justos, que igual parece que está complicado que salga, y parece que hay que darle como otros incentivos al sector que no le alcanzaron los márgenes de ganancia y que querría lo que quieren todos, que es un dólar específico, ¿no? Claro, sí, en estos días lo que pasó fue que, Massa anunció esto el domingo, lo anunció de alguna forma en una entrevista radial, tiró un par de cuestiones que por ahí vamos a ir charlando, pero hizo este anuncio y ahora el secretario de Comercio está tratando de hablar con estas empresas y las empresas no le estarían dando mucha bola. Al contrario, incluso estarían exigiendo cosas Hola, como, ¿me por podés ejemplo, bajar el precio? Tomolini llama pidiendo eso, pero las empresas, los ejecutivos de estas grandes empresas piden a cambio un dólar preferencial, que sería algún tipo de beneficio para importar insumos o productos terminados. No se sabe, uno creería que insumos para fabricar alimentos. Difícil saber qué insumos pueden llegar a necesitar, porque estas empresas que se dedican tienen que comprar maquinaria, Gonza, no pienses mal. Máquinas nuevas para etiquetar los productos. Claro. Imagínense, ¿hace cuánto salió la ley de etiquetado frontal? Y todavía... ¿Fue el año pasado o fue el anterior? Porque se empezó a tratar el anterior, ¿no? Y pero salió creo que salió el año pasado. Sí. Se le dio plazos, atrasaron los plazos, todavía no salen los... no, nadie llora más que el empresariado. No, el campo argentino yo creo que llora más que el empresariado argentino. Pero, habría que ver. Pero mira, esto se conecta justo porque los ojeros que pidieron tanto tiempo por un dólar preferencial o una devaluación para su sector, para vender su cosecha, no poder, sino la pueden vender, pero para sacar las hojas de los hilos, pidieron un dólar preferencial, el gobierno se los dio, entonces ahora el resto de los sectores pide lo mismo. Sí. O algo similar, ¿no? No es estrictamente lo mismo, pero sí algún tipo de beneficio. Siendo, también hay que decir que, digo, más allá de que le dieron un dólar preferencial y por ende como dijeron, bueno, está bien, vos guardaste las silobolsas, yo te genero este incentivo y vos me liquidás, es verdad que liquidaron y que entraron 7.000 millones de dólares al final. ¿O sí. se sumó un poco más? No, algo así. Depende cuántos quedaron en el Banco Central y cuántos... Bueno. Ponele que el número debe ser 6.000, 7.000 que quedaron en el Banco Central. Se exportaron más de 8.000 millones, creo. Bueno, pero por eso, pero digo, como que también la medida funcionó. El tema de eso es, bueno, qué presión devaluatoria te aporta, ¿no? Ahora el problema es cómo se cuidan esos dólares de alguna forma, ¿no? Sí. O sea, por la presión también en precios que puede llegar a tener si... esos dólares se van rápido de las reservas del Banco Central y no hay respaldo para el peso, para los pagos de deuda que hay que hacer en los próximos meses, y al mismo tiempo cuántos de esos dólares van a ir a financiar importaciones, que finalmente es lo que termina repercutiendo en las góndolas cuando uno va a hacer las compras. Sí, a mí lo que me preocupa, lo quiero traer acá ya que decimos cosas, A ver. Es como también la proliferación de distintos tipos de cambio, que en un contexto donde a vos te faltan reservas, que las reservas no son nada más ni nada menos que lo que respalda a los pesos argentinos, y por ende, digo, es necesario que el Banco Central tenga reservas, porque si no hay reservas, sí o sí hay una crisis, digamos, es como una condición necesaria que vos tengas reservas en el Banco Central. Se hicieron todos estos distintos tipos de cambio como para ir fragmentando el uso de esas reservas, ¿no? Entonces decir, bueno, el dólar Coldplay para el gay, bueno, no sé si es tan necesario que vengan artistas internacionales y lleven dólares. La gente te va a putear. La gente me va a putear, pero digo, como el espíritu, no estoy diciendo que yo decido eso, porque no decido, no. Chicos, decimos cosas, estamos acá en un departamento charlando de cosas. Todo el mundo opina. Exacto, perdón por ser mujer y estar opinando. No, en esto de la proliferación de tipos de cambio empieza a ser un poco absurdo. Entonces a mí lo que me preocupa desde el sentido común es decir, bueno, chicos, es insostenible esto de que exista un dólar para cada cosa, que el dólar esté más cerca de ser una categoría del tutti frutti que un tipo de cambio unificado, y en ese sentido pienso, se puede estar construyendo un discurso que termine
casi pidiendo una devaluación. Claro, una unificación. Una unificación, pero la unificación es la devaluación. Claro, sí, es la forma linda de decirlo. Cuando uno escucha a los sectores libertarios, Juntos por el Cambio, incluso hay sectores del Frente de Todos que también lo piden, ¿no? Que ¿Quiénes? no hablan mucho. ¿Quiénes? Queremos nombres. Pero que no lo dicen públicamente, sino que, aunque incluso hay muchos sectores que dicen, bueno, de acá a mediano plazo hay que unificar el tipo de cambio, ¿no? Sí. Depende cuánto tiempo uno piensa que es el mediano plazo. Entonces, la unificación del tipo de cambio, el problema es a qué dólar, ¿A ¿no? qué dólar? A qué valor del dólar. Total. Sobre la base de que hay muy pocas reservas en el Banco Central. Ahora, detrás de este problema de que van apareciendo distintos dólares para cada sector y que probablemente eso se siga multiplicando sobre la base de este dólar para las góndolas. Dólar góndola. No me acuerdo ya qué nombre se le puso. Todavía no pasó nada con esto. No hay ningún anuncio, pero el problema es que no hay una política, si se quiere, ¿no? O sea, no sabemos si vamos hacia una unificación del tipo de cambio, como suelen decir muchos referentes económicos del oficialismo, o si vamos a un desdoblamiento cambiario como se hacía durante el siglo pasado, que este siglo creo que no se hizo. Sí, no, pero tener $2, ¿no? Sí, el impuesto país también, o sea, el dólar solidario en los hechos era un desdoblamiento cambiario. Porque vos tenías un dólar que era para comercial, o sea, para expo-impo, y después tenías un dólar que era el dólar turista, tarjeta, todo, cuando vos pagabas un impuesto y te quedaba otro precio. O sea, no era un desdoblamiento cambiario en un sentido técnico, que no me salten los economistas, pero era un desdoblamiento cambiario en los hechos. Claro, el problema es que desdoblar parecería... está pensado más históricamente como tener dos tipos de cambio, un comercial y un financiero, ¿no? Sí. El tema es que... El comercial, expo-impo, claro. Financiero, todo lo demás. Y que sería libre, ¿no? En donde el financiero iría, por ejemplo, a que las empresas paguen su deuda en dólares a partir con ese mercado, con el mercado financiero. Y ese es un problema muy importante por cómo están calzadas las deudas de las empresas que se endeudaron mucho durante el macrismo y que, por ejemplo, en los últimos 2 años pagaron intereses de deuda por más de $20.000 millones del Banco Central, ¿no? Ahora, si se avanza a fondo, en este desdoblamiento hacia un dólar financiero, las empresas tendrían que ir, por ejemplo, al MEP para acceder a los dólares, es decir, tendrían un aumento del 100% en su deuda en sus libros contables, lo cual llevaría a un problema bastante grande, ¿no? Uno después puede tener su juicio, ¿no? De que están llorando, etcétera. Ya hicieron un desfalco muy importante a las reservas del Banco Central. El problema es no llegar hace mucho tiempo. Yo estoy... Claro, no, lógico. Yo lo que estoy diciendo es lo que uno ve desde afuera, que podría llegar a pasar si se avanza en ese sentido. Por eso creo que no se va a fondo ni a un desdoblamiento ni a una unificación, sino que se hacen este tipo de parches para tratar de fondo. O sea, ese problema también lo tendrían con la unificación del tipo de cambio también. El problema es que están endeudados en dólares. Claro, y después, en las empresas también hay muchas que están endeudados en pesos, pero en dólar link. Sí. Entonces, después, si hay un desdoblamiento, no se sabe a qué dólar iría. Nadie sabe qué va a pasar con el dólar. Problemas. Mi miedo, porque Massa es un ser intrínsecamente político, entonces mi miedo es que se pase como medio al absurdo de tener un montón de tipos de cambios para terminar diciendo, bueno, sí, unificalo porque simplificalo. Claro. Y en esa unificación perdemos todos los sectores especificados y ganan todos los sectores dolarizados. O sea, que logren generar una masa que termine pidiendo esa unificación y por ende esa reducción en nuestros ingresos reales. Y en un contexto muy complicado, porque si ya tenemos un 2022 con una inflación del 95-100%, bueno, ¿qué efecto va a tener esa devaluación en los precios, en la inflación? Y si hacen eso, ¿va a ser con un plan de estabilización? ¿Qué plan de estabilización? ¿Qué es lo que como un montón de preguntas que se van abriendo que parecen súper abstractas en el hoy, porque no tienen una decisión política, o por lo menos no sabemos esa definición política, y es como que todo se va armando así. Y viene diciembre, viene un año electoral, es como que decís, bueno, ¿hasta dónde se puede agarrar con alambres? Creo que esa es la clave, que el año que viene es año electoral. Sí, falta diciembre todavía, y el mundial. La gente nosotros ya le estamos pasando muy mal porque nuestro salario es el ICUA. En el medio, el oficialismo va a tratar de tener algún tipo de chance, ¿no? Lógico, hay elecciones y van a querer tratar de llegar con una situación un poco más controlada. Hay que ver si el oficialismo llega unido, ¿no? También, sí, pero particularmente Massa, pongamos, ¿no? Sí. Como para hacer esta hipótesis que se está hablando, ¿no? Que tiene que ver con tratar de resguardar la mayor cantidad de dólares posibles en la
las reservas del Banco Central para ir hacia un plan de estabilización, pongámosle, en diciembre, enero, febrero, marzo, el mes que sea, a partir de tener un colchón en las reservas del Banco Central para no ir hacia una unificación cambiaria, pero a un intermedio con un salto del tipo de cambio previo a la cosecha a la liquidación de la cosecha del año que viene, y a partir de ese salto, que uno verá después qué magnitud pueda tener, subir el resto de las variables que lo acompañen y a partir de ahí congelar hasta las elecciones, pongámosle. Entonces ese sería un tipo de plan de estabilización, en teoría, que se estaría discutiendo hacia dentro del gobierno y que es algo que se viene hablando desde hace bastantes semanas. Digo, se viene hablando en lo que uno puede leer en los diarios, de lo uno que puede ir charlando, pero que... No, pero que estamos en una especie de de crisis también, de mucha inestabilidad desde... O sea, cuando se fue Guzmán, claro, y como que estalló todo, después vino Bataki, desde ese momento todo está siendo como, bueno, vamos tapando hoyos, digamos, no hay ninguna medida así estructural, más allá de que obviamente nos audita el Fondo Monetario Internacional, entonces ya aprobamos el segundo paso, parece que la tercera revisión también la aprobaríamos, y eso genera como algún marco, por lo menos para los mercados, de decir, bueno, vamos por un sendero. Pero en términos de políticas de la gente, es como, bueno, cada mes tengo menos. Claro. Y las tarifas al final no la van a poder actualizar, digo, como que un montón de cosas. Parece que viene, se viene, hay que ver. Hay que ver, todo es hay que ver. Este programa se debería llamar Hay que ver. Vamos viendo. Ahí hay toda una cantidad de problemas, porque por ejemplo, que un plan que estemos acá nosotros hablando de un plan de estabilización, que aparezca en los diarios, que aparezca en la tele, sí, ya de por sí es contrario a tratar de estabilizar variables, porque si los empresarios saben que se viene un plan de congelamiento, estabilización, pongámosle el nombre que quiera, pasa lo que está pasando de que los alimentos se remarcan cada 2 semanas. Sí. O en general, todas las cosas se remarcan continuamente. Hay que ver qué pasa con la inflación de octubre también en ese sentido. Porque si veníamos 7,7 y ahora tenemos 6,2, hay que ver si se sigue ese camino de desaceleración o no. Bueno, pero si estamos hablando en estos términos, creo yo que el diagnóstico parecería, digo, en términos de que la situación es bastante delicada, sí, no parecería ser que, pese a que la inflación en estos últimos 2-3 meses venían descendiendo, sí, después de lo que fue la corrida de mitad de año, las mediciones ahora de alta frecuencia de estas 2 semanas de octubre ya dan 2,5 por semana, ¿no? De alimentos particularmente, que viene subiendo por encima. Sí, es que es súper delicado. El número de indigencia de 8,8, como pensar en realmente cómo estamos viviendo en la sociedad y lo que estamos aguantando en términos sociales, o sea, lo que está, claro, costando la paz social es muy complejo. Como la precarización de la vida. Sí, es una situación muy, muy, muy delicada para quienes vivimos en pesos y tenemos que hacer las compras todos los días, etcétera. Sobre todo quienes estamos más precarizados, pero que también, digo, toda esta situación de hartazgo y de hastío también se reflejan en todas estas movimientos que se vienen discutiendo sobre qué va a pasar con la economía o qué tipo de plan se puede llegar a aplicar en este fin de año y el año que viene, que se refleja también en la política, ¿no? Exacto. O sea, que tiene que ver y se retroalimenta con, como decíamos antes, en medir cuánto tiempo estabilizar antes de las elecciones, con cuánto aire se llega antes de las elecciones. Y también en los efectos que tiene dentro de los partidos, ¿no? O sea, porque uno dice, bueno, el Frente de Todos, está claro, los socios del Frente de Todos, digo, nadie piensa que el Frente de Todos es una masa homogénea ni de pensamiento ni de acciones, pero también pasa en el resto de los frentes, digamos. Juntos por el Cambio tampoco es monolítico de pensar una sola cosa y apostar a un camino. De hecho, por ejemplo, se vienen pegando duro. Recién, no sé, hay que ver cuánto tiempo dura esto, ¿no? Pero esta semana fue furor en Twitter Pablo Gerchunov, sí, que bueno, es muy respetado entre la academia, entre los economistas, claro, es muy leído. En económicas, también, no claro, sé si en el resto de las carreras. No, claro, en economía y en historia. ¿Por qué la hace en historia económica? ¿Cómo es el ciclo de desencanto? ¿Cómo era el libro? Yo lo odié, lo leí y dije, no me lo acuerdo. Qué forro. Pero bueno, igual adhiero a lo que dijo. Pero digo que más allá de que, claro, yo no tengo una visión similar a la de la historia económica, ni mucho menos. No, pero es interesante leerlo. Es un tipo, sí, de la academia muy estudioso, un profesor hasta de Rodríguez Larreta, hoy es docente de Larreta. No sé si sabías eso.
No sabía. Me miraste eso. como shock. Me quedé tipo... Él le está dando clases particulares de historia económica o de economía. Me gusta igual que los líderes los políticos se formen en historia. Pero Larreta es economista incluso, ¿viste? ¿Larreta es economista? Claro. No me estoy enterando de muchas cosas de Larreta. No sabía que era economista. ¿De la UBA? Sí, es economista de la UBA. Me acuerdo que una vez cursando apareció con Santilli. Mirá. O sea, no me acuerdo. Bueno, entonces Larreta se forma con Gerchunov. Sí, Gerchunov, claro. Gerchunov tiene una visión particular de la historia, pero es muy reconocido. Y lo que él dijo fue que en este contexto tan delicado como veníamos charlando recién, en términos sociales sobre todo, no están dadas las condiciones para hacer un ajuste de shock. Particularmente no están dadas las condiciones para bajar impuestos, por ejemplo, que es la principal bandera de la oposición de Juntos por el Cambio, a quien él asesora, ¿no? Evidentemente. Entonces, ahí, digo, esa puede ser una... si quiebre. Sí, o un síntoma de las discusiones que se están dando hacia adentro de Juntos por el Cambio. Uno lo podría pensar incluso a Gerchunov más cercano a los radicales, por ejemplo, en donde, bueno, los radicales critican esto, ¿no? Que no se puede avanzar un ajuste salvaje como el que propone Macri en su último libro, bueno, el anterior, pero que también propone Bullrich y que Larreta parecería estar en el medio, que propone también la UCR con Manes saliendo a bueno, pero esas son esas cosas discursivas que se dicen de la política, como decir, bueno, hay que bajar los impuestos. Mira, vos estás en un programa con el Fondo Monetario, no creo que nadie, ahí sí creo que hay unificación, no creo que nadie de Juntos por el Cambio no quiera pagar el programa con el fondo, y vos para hacer eso tenés que reducir el gasto público, y el gasto público no se reduce solo recortando jubilaciones y salarios, sino que también tenés que recaudar más. Claro. Y recaudar más, digo, o lo haces con impuestos indirectos que pagamos todas y todos en un momento muy complicado de la Argentina, digo, que van a subir el IVA, que va a ser 25, querés que explote todo. No, tenés que subirlo a los sectores que pueden pagar esos mayores impuestos. Por lo pronto no podés bajarlos, digo, yo voy a decir hay que subirlos, pero claro, por lo pronto no podés bajarlos. ¿Qué pasó con el revalúo inmobiliario, por ejemplo? Algo básico, ¿no? ¿Qué pasó con el impuesto a las ganancias extraordinarias? ¿Qué pasó? Era una buena idea. Era una idea hasta del Fondo Monetario Internacional. Y sí, chicos, o sea... Bueno, Massa no quiere afectar a sus amigos. Es lógico, incluso... Bueno, hay un debate ahí también importante que tiene que ver con que en Argentina, lejos de lo que se discute muchas veces en los medios de comunicación, en la tele sobre todo... Se pagan muchos impuestos. Claro, se pagan muchos impuestos porque hay muchos, pero la presión tributaria, en comparación con el PBI, es menos del 30%. Sí. Cuando la OCDE está en el 35% y los países desarrollados en el 40%. Ahora, hay gente que paga más impuestos que otros. Obvio. La presión tributaria es más fuerte sobre las pymes, sobre todo las que recién abren, sobre los trabajadores, sobre quienes... trabajan en negro, todos los mismos sectores que mencionábamos recién que estaban más golpeados. Y sí, porque el que más recauda es IVA, así que ahí claro, se marca lo regresivo. Pero volviendo un poco a estas fragmentaciones, estamos a ¿cuánto? 19 de octubre, igual esto va a salir mañana, así que estamos a 20 de octubre. Nada, tuvimos el 17. Tuvimos el 17. No, y lo pienso también en términos de... estamos con Alberto, seguimos, Alberto... A veces pareciera como que seguimos con... Massa no es presidente. No, y cómo se llegan esos caminos hasta el año que viene, porque yo escucho como dos versiones. Una es que el kirchnerismo, como el kirchnerismo pensado más tipo Máximo La Cámpora, como un kirchnerismo más duro o más de izquierda o más como... que esto que está en contra del programa con el fondo, que hay que ver qué hace con el propio presupuesto de 2023, claro. Y eso sería como un llamado así de decir, si dentro de tu propio espacio no te aprueban el presupuesto, que el presupuesto es una hoja de ruta, pero en un país con inflación es una hoja de ruta bastante laxa, sí. Digamos, como que no es que es algo más que una declaración de intenciones, ¿no? Porque me hace mal ser economista y decir eso, porque es como que es muy importante el presupuesto. ¿Quién lo aprobó primero? Cristalina Georgieva. Bueno, no, vamos en un programa con el Fondo Monetario. Claro, por eso, pero es primero una declaración de intenciones para mostrarle al Fondo Monetario, vamos a hacer el ajuste. Sí. Le dijo Massa con su equipo hace unas semanas y ahora volvió y va cada 15 días, ¿no? Sí, estamos en Washington acá. Claro, la política económica se dirige más allá que acá. Entonces, puede llegar a pasar lo que pasó a principio de año con el acuerdo con el FMI, ¿no? Que lo terminó votando Juntos por el Cambio, pero
los aliados de la cámpora no. Que igual lo que se decía en ese momento es que si no hubiesen tenido los votos, lo hubiesen votado. O sea, como que no lo votaron. También hay una cuestión de política, de querer diferenciarse. Yo eso lo entiendo. O sea, puedo no compartir la estrategia en términos de programa económico. Pero en términos políticos es, bueno, me quiero diferenciar. Yo entiendo que ese kirchnerismo se quiere diferenciar de lo que está haciendo la gestión de este gobierno. Y que es como, bueno, apuestan a un 2023 donde no sé si se van a presentar juntos, porque si vos te querés diferenciar todo el tiempo y después te vas a presentar todos juntos, es raro. No, sí. Ahí hay un debate, pero... Ni ellos, nadie lo sabe. No sabemos qué va a pasar en diciembre. Pero hoy, por ejemplo, ¿hasta qué punto se puede hacer oposición, como parecería por momentos que está haciendo este sector, siendo parte del gobierno? ¿No? Digo, el discurso de Máximo Kirchner el 17 de octubre, el lunes. Sí. Donde presentó incluso un documento con toda una cantidad de medidas como si fuera un programa, no un programa, pero sí una declaración, en donde presentaba algunas medidas económicas y políticas, hasta la vuelta de la ley de medios, pasando por nacionalizar el comercio exterior, algo que firmaría el Frente de Izquierda, qué sé yo. Lo mismo, volver a estatizar la hidrovía del Paraná. Había un punto que era control popular del Banco Central, que es difícil saber qué significa eso, pero toda una cantidad de intenciones de gobierno, como si ellos no formaran parte de este gobierno, que incluso está tomando políticas que van contrarios a esa declaración. Entonces, es difícil hasta qué punto, hasta qué punto ellos se pueden diferenciar si su propio gobierno está tomando. O sea, también es cierto que la forma que está tomando los debates dentro del Frente de Todos es a luz abierta. O sea, no están teniendo debates internos de un frente, sino que lo están teniendo a puertas abiertas y todos lo vemos y podemos opinar sobre ello. Entonces también... Tampoco es un cabildo abierto, más o menos. No, pero también creo que la intención es mostrar, no solo diferenciarse políticamente, sino también poder decir, como tratar de presionar a que el Frente de Todos vaya para esa dirección. Para mí, o sea, yo creo que van por ese lado. Porque también, conozco militantes de esos espacios que realmente apuestan a eso. Claro, pero una cosa son los militantes y otra cosa es la dirigencia de eso. ¿No? O sea, hay mucha gente que genuinamente puede estar convencida de que el gobierno puede torcer el rumbo. Claro, hay muchos dirigentes, ellos quieren torcer el rumbo del gobierno, total. Pero hay muchos dirigentes que dicen, bueno, este gobierno ya está. Tenemos a Alberto de presidente, no cambió mucho, seguimos con el programa con el fondo. Sí, hay que ver qué pasa también dentro del gobierno en términos oficiales de, bueno, Mansur ya dijo que se va a ir, no hay fecha, ¿viste? Es como que todo, a mí yo soy medio, se me pone muy nerviosa, de como, bueno, sí, me voy a ir, ¿cuándo? Nada, nadie queda claro. Cato Podi se quiere ir Ferraresi, como quién va a venir, va a ser. Alberto sigue poniendo gente porque los cambios ministeriales los últimos fueron 3 minas de Alberto. Y manda a decir en off que fue una decisión inconsulta. No, sí, que no lo consultó con nadie. Basta de los off. Basta de los off. Es increíble. Sí, son todas las peleas del Frente de Todos ahí. Cabildo abierto del Frente de Todos. Pero a lo que voy es que, por más que haya toda una cantidad de críticas, ¿no? Y hasta este documento que mencionaba, que se leyó en la Plaza de Mayo ese día, hubo discursos particularmente de Máximo Kirchner, pero que en donde, en términos concretos, más allá de declaraciones de intención, no hay un programa, por ejemplo. Este programa con el fondo es malo. Bueno, pero pará. ¿Qué tipo de programa se puede hacer? Es lo más parecido a un programa que hubo. O sea, el tipo está diciendo nacionalización del comercio, está diciendo un montón de cosas que son casi un programa. Pero hay un programa con el FMI al mismo tiempo. Sí, está bien, pero ellos no firmaron el programa con el Fondo Monetario. O sea, que claramente no adhieren a ese programa. Ese sector, no digo el Frente de Todos, digo ese sector claramente no adhiere a ese programa con el fondo. Que además también... Pero entonces, ¿qué hacemos con eso? A eso voy. Claro, bueno. Hay que romper el acuerdo con el fondo, hay que renegociarlo, ellos en su momento, está bien, proponían negociar en otras condiciones, ¿no? Nunca se sabía bien cuáles eran, pero... No, y con el diario del lunes, es mucho más claro que el Fondo Monetario el año pasado o durante la pandemia incluso estaba mucho más abierto a medidas que históricamente ha estado en contra. Digamos, esto del impuesto extraordinario para las ganancias extraordinarias, históricamente el fondo hubiese estado en contra y en ese momento, incluso hasta hace poco, estaba a favor. Como que también el fondo hizo un giro de nuevo como a una ortodoxia propia. Y durante la pandemia, por las condiciones específicas que sufrieron los países y demás, es como que estaba más abierto. Ahí hay una carta que para mí Argentina nunca juega, que es el principal deudor.
acreedor, deudor, para que la gente entienda. Sí, está bien. Entonces ahí hay una carta, porque digo, si Argentina, no es menor la decisión que toma Argentina para el fondo, para Cristalina, para la gestión del Fondo Monetario, que también es una gestión de un organismo multilateral, con Estados Unidos, que Estados Unidos también tiene sus propios problemas, digo, en un mundo que tiene 1 billón de problemas, entonces hay cartas para jugar ahí. Y después también una convicción o el resultado en la historia argentina de que nunca funcionaron esos programas. O sea, ¿cuándo funcionó un programa con el Fondo en Argentina? No, está bien, nunca. Nunca. ¿Te imaginas que vos me decías, sí, funcionó? Era rarísimo. Había que cortarlo y filmar de vuelta. Entonces, como bueno, ¿cuánto se puede llevar esto adelante si no traen soluciones reales para la sociedad, para la población, para las grandes mayorías, para los problemas que está teniendo Argentina hoy? Claro, sí. O sea, el debate de fondo es de cuál es la orientación que se le quiere dar a la política económica para salir de esta situación. No, particularmente el acto de Máximo se da con el sector de Moyano y toda una parte del movimiento obrero también, o sea, haciendo, sindical. Sindical, poniendo eje en este problema que charlábamos al principio de la pérdida de poder adquisitivo del salario. Entonces, ¿qué política se puede dar para enfrentar eso? Ahora, volviendo al problema de que yo creo que ese sector tampoco tiene una política definida, tiene que ver con que ellos, por ejemplo, en su documento lo que presentan es establecer un observatorio de precios, por ejemplo, ¿no? Es decir, no hay una medida de fondo para tratar de cambiar, de tratar de revertir esta situación inflacionaria. Entonces, creo que ahí, como vos decías, se está discutiendo cuál es la orientación que toma, pero no hay ningún tipo de panorama claro para avanzar en ningún tipo de sentido, sobre la base de esta propia contradicción de formar parte del mismo gobierno, que es el que es responsable principal, y también es muy difícil, de esta caída del salario. Pero también es muy difícil tomar medidas económicas con estos niveles de inflación, como no el parate, porque no es que hay un parate productivo, digo, salió lo de capacidad instalada y demás, pero es un número atrasado ese. Ya sé que hay un freno en el consumo, pero empieza a haber ese freno en la actividad, ¿no? Se empieza a traducir esto que decimos de que la gente no llega a fin de mes y demás a los indicadores, o sea, los empezamos a ver en los indicadores económicos, que de repente las personas están consumiendo menos, digo, esas decisiones que tomamos todas de repente no me alcanza la plata, voy a hacer menos, bueno, empieza a tener sus efectos en la propia economía. En esto de que los programas con el fondo no funcionan, bueno, ahora estamos empezando a ver el porqué. El tema es que tampoco hay un manual que diga, bueno, listo, vos tenés 80% de inflación, tenés una economía que está empezando a tener características un poco más recesivas, en un mundo que tiene inflación y recesión. Es como que tampoco hay un panorama claro y para mí tampoco saben si radicalizarse tanto. Digo, el documento de Máximo del 17 es recontra radicalizado. Sí, en sus términos, sí, obvio. Digo, vos lo escuchás y decís... parecía opositor su discurso, wow. Y en esos términos, sí, lógico. Entonces como que, bueno, no sé. El problema, creo yo, de fondo es qué se hace con el acuerdo con el fondo, se renegocia o no se renegocia, y en todo caso, sí, hay que, si se va a sostener el acuerdo con el FMI, discutir, por ejemplo, en qué términos se va a ir hacia el equilibrio fiscal, ¿no? El mantra del ajuste fiscal. En cuánto tiempo, pero sobre todo de qué forma. Y otra vez volvemos al principio, de si se va a hacer recortando el gasto, que, como dicen los economistas, en Argentina es inflexible a la baja, sobre todo porque a la gente, claro, porque no podemos recortar jubilaciones y pensiones, que es el principal gasto del Estado. Una vez en una reunión de economistas, no voy a dar ningún nombre, dijeron como, bueno, no, el problema es el gasto previsional, que es un problema en todo el mundo por el envejecimiento poblacional. O sea, decir eso es como decir, bueno, sí, las sociedades están cambiando y tenés más jubilados. O sea, el problema es que haya gente que vive y no trabaja, que vive y no es productiva. Pero eso es porque es el principal gasto del Estado, es como 40% del total del gasto. Bueno, y decían, cuando lo quisieron reformar, le rompieron toda la plaza de los congresos. No se puede arreglar la Argentina, porque cuando querés hacer algo te rompen toda la plaza de los congresos. Imagínense con lo bajo que están las jubilaciones, más abajo aún, ¿no? Lo mismo las asignaciones universales por hijo, por ejemplo, que dependen de la fórmula esta que vos señalabas. Sí, es el problema de ver solo números, me parece.
parece. Como que vos ves solo números y decís, bueno, se tiene que reducir esto. Amigos, es la vida de las personas. Por eso, entonces, a lo que iba es, uno puede pensar en cómo ir hacia el equilibrio fiscal, que como economistas todo el mundo quiere ir al equilibrio fiscal, ¿no? En algún momento. Sí. Porque no, es insostenible también vivir con déficit, sobre todo teniendo el peso como moneda, no es lo mismo Estados Unidos. Total. Entonces, ¿cómo se avanza hacia el equilibrio fiscal? ¿Recortando el gasto en jubilaciones o aumentando impuestos progresivos, bienes personales, revalúo inmobiliario, el impuesto a las ganancias inesperadas, ¿no? Como se había planteado a principio de año, el impuesto a las ganancias, desarrollarlo de otra forma, ¿no? Como está ahora, por ejemplo, en Inglaterra se paga un 45% de impuesto a las ganancias como alícuota máxima, acá 35%, ¿no? Lo mismo con el impuesto a la renta, bienes personales, es así la recaudación con respecto a no hay un impuesto nacional a la herencia. No hay un impuesto a la herencia que es el impuesto más progresivo de todos, el impuesto a la herencia, que lo eliminó la dictadura y nunca más, solo se cobra en la provincia de Buenos Aires, pero una porción muy, muy mínima. Digo, hay un montón de cosas para discutir, no es que yo... no es que estoy diciendo que no hay un programa, no hay un plan porque nadie sabe qué hacer con esto. No, hay muchas cosas para hacer, digo, con la macro de Argentina. El problema es que eso requiere una salida política donde hay que afectar intereses bastante importantes, ¿no? Sí, también sería otra la situación si de hecho se hubiese avanzado con Vicentín y tuvieses una empresa testigo para formación de precios. Digo, hay un montón de cosas que se podrían haber hecho y que estuvimos muy cerca de haberlas conseguido. O por lo menos de discutirlas, ¿no? Lo de la hidrovía también es re importante. Claro. Nunca se habla porque es como está fuera de agenda porque está fuera de agenda siempre y es central para los dólares. Digo, para los verdes. Hace 3 semanas pasó esto. No, que lo que pasó fue que se firmó un decreto para lanzar una nueva licitación para que alguna empresa privada se haga cargo del dragado y balizamiento, que es básicamente profundizar y ensanchar las vías navegables del Paraná, que es por donde pasa la hidrovía. La hidrovía es el consorcio de empresas que hoy hace ese dragado y balizamiento, que es donde sale el 80% del comercio exterior argentino. Sí. Es decir, es donde se van los dólares. Entonces, lo que pasó hace 3 semanas fue que se lanzó a licitación después de que se haya estatizado el cobro del peaje a partir de 2020, me parece que fue fines de 2020 que estaba en discusión esta licitación. Bueno, se fue prorrogando la licitación y pasó a estar en manos del Estado de forma transitoria, pero ahora lo que se hizo fue reafirmar esa posición de que la hidrovía va a seguir estando en manos privadas, dejando eso en una situación bastante absurda, por ejemplo, en donde quienes controlan el comercio exterior argentino, que son menos de 10 empresas, hoy, cuando quieren embarcar los contenedores con soja, por ejemplo, lo que sea, derivados de soja, el único control que hace la AFIP es una declaración jurada. No hay ni siquiera balanzas en los puertos. Los puertos son privados en su mayoría. No hay ningún tipo de control con lo que sale y con lo que entra al país, ¿no? Bueno, eso es lo que dice Grabois, como ponemos una balanza. Por lo menos una balanza, o sea, de mínima, digo, y con me parece que el Estado no tiene el poder para poner una balanza en los puertos. El vaciamiento es terrible. Y, o sea, digo, la descomposición de eso llega al punto de que los puertos, sobre todo, están en Rosario y uno no puede evitar hacer una asociación con el narcotráfico que hay en Rosario. Es como en The Wire. Viste que en Baltimore están no lo vi, no me enganché con la serie, ¿verdad? El puerto es el principal fuente de intercambio. No me quiero poner en docente de historia, pero el peso de la aduana en la historia y en la conformación de la Argentina como la conocemos siempre tuvo como esa centralidad, ¿no? Imagínense hoy que no hay ni siquiera una flota mercante o una flota que controle un poquito lo que pasa por el río Paraná, que es por donde se va el mayor comercio exterior argentino. Bueno, ahí no pasa nada de eso. Todo está en manos de empresas privadas que hacen lo que quieren y además de empresas extranjeras, ¿no? Y ahí traer un poco como, porque siempre hablamos de falta de dólares, o sea, de 2017 que estamos hablando de que faltan, 2018 en realidad. El 28 de 2017 estamos hablando de que faltan dólares y en realidad hay que decir que Argentina produce muchísimos dólares y de hecho no tenemos un problema de balanza de pagos. El otro día lo hablábamos en el CBC, que estábamos hablando de los indicadores macro, los más importantes, y todos pensaban que teníamos como Argentina un problema de balanza de pagos. No, tenemos superavitaria la balanza de pagos. Digo, Argentina genera muchísimos dólares y genera muchísimos dólares formales, digamos. O sea, con todas estas dificultades, con todos estos vericuetos y trampas que hace el sector privado para no pasar por el mercado formal los dólares,
Sin embargo, con ese universo más disminuido, tenemos un montón de dólares. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Digo, ¿qué es lo que está pasando con esa riqueza y por qué no puede estar como ser parte de las reservas, que es al fin y al cabo parte de la moneda que tenemos todas y todas y en la que ganamos nuestros salarios? Creo que la discusión está ahí en que Argentina tiene muchas oportunidades y tiene muchas riquezas para estar en la situación en la que está hace tanto tiempo. Creo que ese es un poco la pérdida de decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Viste? Porque ya parece que probamos todo y que nada salió. Y sobre la base de ese diagnóstico que por ahí, que está muy extendido, que es que Argentina no produce los dólares necesarios, sí. Cuando, por ejemplo, hace poco leía que el economista Horacio Robelli, que fue asesor incluso de diputados de la provincia de Buenos Aires, me parece, pero es un docente de hace mucho tiempo, él hizo el cálculo, agarrando los números del INDEC de la balanza comercial, y le dio que desde el 2000 o el 2001 hasta hoy, la balanza comercial era superavitaria en más de 100.000 millones de dólares, o 200.000, no me acuerdo, pero era un montón. Sí. Y que solo en los últimos 2 años, entre 2020 y 2021, hubo un superávit comercial superior a los 30.000 millones de dólares, lo cual es un montón, es récord de hace muchas décadas, pero que eso ejemplifica o muestra cómo Argentina produce una cantidad de dólares muy importante. El problema es que, como decíamos antes, por ejemplo, de esos 30.000, 20.000 millones se fueron solo en pagos de intereses de deuda de empresas privadas durante estos 2 últimos años. Y todo ese estrangulamiento de las reservas llega a que hoy se está discutiendo al cómo aceptar importaciones. Todo eso lleva al dólar Coldplay. Claro, al dólar impo, a todas estas cantidades de dólares. Entonces, hay un problema importante. Y si uno acepta de que Argentina no produce los dólares necesarios porque tiene que explotar más su economía, termina yendo hacia estos discursos de nos salvamos con vaca muerta, nos salvamos con el litio, hay que explotar ya, hay que sacar todo el litio ya de la puna porque capaz que mañana las baterías hacen de otro mineral nuevo y nos perdemos la oportunidad, ¿no? Que fue como históricamente se ha saqueado al no, y además en términos incluso, digo, como es un debate pero ya saldado en el siglo XX de decir, amigo, en vez de solo sacar el mineral y producir la batería, o sea, vamos hacia una nueva reprimarización de la economía. Claro. Es como volver realmente a principios del siglo XX. Como que esos debates los saldaron, pero y a mí me sorprende que vengan muchas veces del propio peronismo, porque fue el peronismo el que dijo, es por acá, ¿viste? Como dale, o sea, un mínimo de historia. Al final está bien estudiar historia. No, obvio. Ojalá Gerchinov nos dé historia a todos, por streaming algo. Sí, yo lo vería. No, porque también, y vuelvo un poco al espíritu de este espacio, ya que es el primer encuentro, es como hablar estas cosas, ¿no? Porque si no, es como esta idea de, bueno, estamos derrotados porque Argentina siempre tiene estos problemas y Argentina siempre tiene inflación y Argentina siempre le faltan dólares y como todos los problemas que tenemos, que obvio que los tenemos, digo, yo desde que trabajo en comunicación tenemos estos problemas. Bueno, hay cosas más estructurales que hay que charlar y que no son cosas abstractas que no se pueden hacer. Digo, a veces es simplemente poner una balanza en los puertos, ¿no? Como a veces son cosas que decís, ¿por qué no se hacen? Bueno, ¿quiénes son los que imposibilitan eso, no? Y no porque quiénes son tipo seres malvados que están en una mesa diciendo no queremos que a Argentina le vaya mal. Es porque están defendiendo sus intereses. El tema es por qué el Estado termina defendiendo los intereses de un sector tan chiquitito, que no representa a toda la población. Digo, el Estado se supone que tiene que representar a todos, y representar a todos no es representar a quienes no quieren que se pesen las exportaciones. Sí, no, es que además los dueños de esas empresas ni siquiera viven en Argentina. O viven en Uruguay o en Luxemburgo, o están radicadas allá. Bueno, eso es lo bueno del mundo que está discutiendo esas cosas, ¿no? Como que ya Estados Unidos, ya hay un nivel de evasión, incluso en Estados Unidos, que dice, bueno, los paraísos fiscales me parece que... Pero Estados Unidos también tiene sus propias guaridas fiscales, entonces es Delaware. Como que, claro, es la disputa entre guaridas fiscales para ver a dónde va la guita, ¿no? Yo quiero creer que vamos hacia un mundo sin paraísos fiscales. O sea, creo que no hay salida sin... Piketty, ¿dónde estás, Piketty? Escúchame. Yo no creo que eso pase, pero creo que sí. Todo el mundo se está enfrentando con estos problemas de déficit fiscal y de no saber cómo financiarlos. Por ejemplo, lo que pasó en Inglaterra es bastante llamativo. O sea, es como que hay mucha gente que no se lo puede explicar de cómo... asume la nueva primera ministra, Liz Truss, algo así, y en donde ella dice voy a hacer un plan muy audaz,
donde vamos a subsidiar la energía porque hay una crisis evidente de energía. Pero por otro lado también voy a recortar, por ejemplo, esto que hablábamos recién de la alícuota del impuesto a las ganancias, la máxima del 45 al 40% y una cantidad de rebajas a las grandes empresas y patrimonios. Y uno pensaría, o sea, bajo la lógica liberal, si se quiere, mainstream, que eso favorecería la inversión, ¿no? Iba con ese espíritu. Ahora el mercado le bajó el pulgar. Y no solo el mercado, sino el FMI. Le dijo que eso estaba mal porque eso atentaba contra la consolidación fiscal. Es decir, que es la agenda del FMI porque claro, es la agenda de Estados Unidos. Pero en lugar de señalarles, bueno, es esto de Gerchunov, ¿no? En este contexto no se puede recortar impuestos. No tengo ni idea. En este contexto, ni siquiera Inglaterra puede bajar impuestos porque, bueno, la situación es muy delicada a nivel internacional, la economía está bastante rota después de la pandemia y la guerra en Ucrania, que sigue, y que hay que ver hasta qué punto sigue avanzando. Entonces, las medidas que hay que tomar ya no parecen ir tan de la mano con todo este recetario que parecía funcionar, ¿no? Con todas sus limitaciones o con todas sus inequidades, desde los 70 hasta ahora, ¿no? Sí. A lo que voy es que todo este paradigma neoliberal también está en crisis, más allá de la discusión que entre nosotros, que por ahí tenemos una visión más progresista, ¿no? También hacia adentro de las grandes... Me gusta que hayas dicho progresista. Bueno, parecía de alguna forma. O más trosca. No. Progresista estaba bien. De los propios más circuitos del mainstream económico que discute esto, también ya no es tan claro de que el único camino sea bajar impuestos en general, y eso va a favorecer a... No, y que la van a chocar, o sea, si hacen eso la van a chocar de nuevo. O sea, es muy sencillo porque no dan las cuentas y porque... no dan las cuentas. No dan las cuentas y el aparato, el gasto, o sea, cada vez que se dice hay que bajar el gasto público, porque una cosa es decir hay que bajar el déficit, que ahí juegan los impuestos, pero cuando decís hay que gastar el gasto público... Estás tocando salarios, básicamente. O sea, y ahí lo vuelvo a traer como más a la coyuntura de decir, bueno, no solo estamos en un contexto donde hay que ver qué pasa con el presupuesto 2023, que es un presupuesto de ajuste. Digo, ya nadie va a decir reacomodamiento de variables porque directamente hay un ajuste más fuerte de lo que fue este año. ¿Qué va a pasar en diciembre? Digo, ¿cómo hace el Estado para pagar los salarios, las jubilaciones? ¿Qué cintura tiene para llegar y para terminar este fin de año? Y el ajuste en el gasto está siendo muy fuerte. Muy fuerte. No solo lo que venía pasando, sobre todo en los últimos meses de Guzmán, el mes de Batakis, que frenaba todos los pagos, los desembolsos de fondos al resto de las dependencias del Estado, entonces eso hacía un margen contable mayor, sino que ahora directamente se recortaron, ¿no? Como tuvo los recortes al Conectar Igualdad, por ejemplo, que hizo más en una cantidad de recortes nominales. Sí, que fue el criterio de decir, bueno, si no lo ejecutaste, bye. Claro. O sea, fue como un... Sí. Ahora se están recortando muchas partidas de cara al fin de año para cumplir las metas con el fondo, ¿no? En donde yo acá quiero decir algo. Que a mí me parece muy llamativo como creo que la sensación que me da a mí es que Macri perdió en el 2019, pero en el sentido común ganó, sobre la base de que el gobierno festeja cada revisión del Fondo Monetario como si fuese un gol, ¿no? Cumplimos con las metas con el FMI, qué bien, se festeja. Sí. ¿No? Cuando, en su momento, cuando eran oposición, era lo contrario, ¿no? ¿Cómo va a seguir el Fondo Monetario? Sí. Hay un tema también, vos cuando aceptaste un programa es porque legitimaste esa deuda. Claro, entonces, como que ponerse ahora a decir, o sea, ahora ya estás en ese programa con el fondo, o rompés ese programa o pasás las metas. O bueno, a menos que digan, bueno, no cumplimos más las metas. Tipo un Portugal. Las metas están puestas antes de la guerra en Ucrania. Sí. Las anuales. Se discutieron las trimestrales. No, por eso, tener una actitud que vos mantenés, o sea, porque romper con el fondo no es, rompo con el fondo, es irte del organismo multilateral. O sea, no puedes romper, sino es irte como país y va a haber sanciones. Podrías tener una posición más beligerante y de decir, bueno, hago la mía, yo te voy a devolver la plata en el plazo que dijimos, pero las metas no las cumplo. Que fue un poco la experiencia de Portugal. Claro. Sí, también no quiero de vuelta citar a Gerchunov, es Torre en el libro donde... Full radicales estamos. Sí, todo el equipo ese de radicales con Alfonsín, en donde habían waivers todo el tiempo. Los waivers son los perdones cuando uno no llega a cumplir las metas y que incluso ellos le avisaban al fondo y le decían, mira, no vamos a cumplir.
y los tipos estaban en una mesa y discutían, o todos tipos, y decían, no, pero mirá, si podés recortar esto, podés recortar este gasto, bueno, no, las condiciones sociales no están para eso. Claro. Discutamos de vuelta como si las metas o si no, rediscutimos el programa en su conjunto, que eran programas a menos años porque la deuda no era tan grande como la que dejó Macri. Y bueno, pero ahora tenés la carta de, bueno, no cumplió la meta. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué te va a decir cuando te tenés que ir? Si ese es el que más le debe. O sea, se funde el fondo. Es como... Se funde el fondo. Ese problema es como el dicho este de que si el banco te presta 1 millón de pesos y no lo podés pagar, tenés un problema, porque el banco probablemente te remate algo. Pero si le debes 1.000 millones de pesos... El problema lo tiene el banco, porque a mí nunca me vas a poder sacar esa plata porque no la tengo. Ni de acá ni de acá. No, y vos sí. Bueno, somos millennials. Queremos hablar de lo que viene, no de lo que pasó, Gonza. ¿Qué se viene? Octubre. Bueno, esa es la pregunta. Yo todavía igual no caigo que es 19 de octubre. O sea, no solo es octubre, sino que ya es medio finales de octubre. Bueno, pero estamos combatiendo el fin de año lanzando un producto nuevo. Sí, porque como estábamos muy tranquis. Teníamos mucho tiempo. Claro. Mucho tiempo y dijimos, ¿sabes qué? Un poquito más de exigencia nunca Claro, mal, ¿sabes sobre qué? Vamos a arrancar un proyecto nuevo. Claro. Pero bueno, parece que van a haber muchos... O sea, en la situación nacional... Contemos por qué lo hacemos también. Tenemos un espíritu así como activista de decir, che, están pasando un montón de cosas, nadie las está diciendo, no entra en historias de Instagram. Queríamos un formato más laxo. Y... Claro, y en un formato más laxo, en otra plataforma que nos da ese formato más laxo, aunque no nos pague, aunque no nos... Pasa lo mismo que con Instagram, que donde uno trabaja bastante gratis, por decirlo de alguna forma, uno sube historias gratis, uno hace contenido gratis, edita gratis. Entonces, nosotros igual tenemos ganas, en general... Somos bastante manija de lo que hacemos porque nos gusta hacer economía, actualidad y sobre todo esto, tratar de discutir un poco más en profundidad los problemas estructurales de Argentina y ahora del mundo. Entonces nos parece que está bueno poder discutirlo de esta forma, en este formato, para poder profundizar un poco. O sea, también entendíamos que faltaban perspectivas más críticas. Somos economistas, queremos opinar. O sea, tenemos una materia en la carrera que se llama Opinar de todo, sos economista. Y yo soy Mina, así que quería. Todos los tipos están hablando de cosas, yo también quiero hablar de cosas. Hay mucha gente opinando mucho, ¿no? Hay mucha gente opinando mucho. Está bien, está bien, solo queremos sumarnos. Como también queremos opinar. Nosotros tampoco estamos en contra de Biller, que pasa mucho eso de que los economistas dicen, no, vos no sos economista, vos no podés hablar. Para mí, al contrario, o sea, si todo el mundo puede hablar de economía, la idea es abrir esta... Todos y todas vivimos la economía. Claro. O sea, entendemos mucho más de economía, sobre todo en un país con inflación, que lo que creemos en términos de, bueno, sí, yo sé de economía. Porque la manejamos. Digo, manejar un presupuesto en una casa es manejar economía. Con una inflación del 100% anual. Así que porque voy a hacer las invitaciones. También queremos, esta es la primera vez, charlamos un poco de los temas que había en esta semana. Nos interesa que charlemos. O sea, nos interesa lo que tienen para decir, para opinar. Pueden decir son medio idiotas, un poco sí. Pueden decir lo que quieran. Pueden decir cosas lindas y cosas malas, no. Pueden decir se escucha mal, cosas técnicas también son importantes porque estamos solos, no hay nadie atrás. Uno a veces piensa que hay alguien atrás que los está coachando, tratando producción. Claro. O, por ejemplo, viendo a qué volumen estamos grabando, no tenemos ni idea. Entonces, por ahí esto no sale tan bien como uno lo planificó. Entonces, por ahí está bueno, o no griten tanto, o hable más bajo, o hable más alto. Todo eso nos sirve. Y estamos acá para tener también un ida y vuelta, ¿no? Como decía. Y charlar una vez por semana, nos vamos a juntar a decir cosas. Así como nos juntábamos antes, sin la cámara, ahora lo hacemos con la cámara. Porque es la gran hermanización de la vida. Claro, ya que estamos, ¿por qué no? Bueno, ¿la cortamos acá? ¿Nos vemos la semana que viene o que te quedó algo? No. Sí, siempre hay cosas para hablar. Siempre hay muchas cosas para hablar. Y como decía, yo soy bastante manija, vos también. Siempre tenemos muchas cosas para hablar. Pero bueno, 1 hora es un montón. Es un montón. Nos vemos la semana que viene. Chao.